Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Vivimos en un mundo lógico, vivimos en un mundo tecnificado. Todo está aparentemente en orden. Y la impresión que tenemos es que para llegar aquí, a este sitio que ocupamos ahora, a este desarrollo técnico, a este orden, a este mundo sólido, hemos seguido también un camino coherente, un camino lógico. Nos lo explica la historia, nos lo explica la arqueología, nos lo explica mucha gente seria con estudios profundos, pero que se basan a veces en datos mínimos, en hallazgos casuales, basados en los cuales tienen que construir todo un edificio. Esta historia coherente que nos enseñaron del mundo nos dice que hace millones de años éramos aún monos, que hace unas decenas de miles de años empezamos a utilizar el hacha de Siles, empezamos a pintar en las paredes de nuestras cuevas, que después, en una especie de locura inexplicable, el hombre comenzó a levantar edificios ciclópeos, gigantescos, empleando para ello un material absurdo, la piedra, piedras que pesaban toneladas, cada una de ellas. Solamente con el paso del tiempo, y muy recientemente, el hombre empieza a alcanzar un nivel técnico aceptable. Empieza a construir motores, empieza a coser utilizando máquinas, empieza a descubrir y a utilizar la electricidad, y únicamente desde hace muy pocos años comienza a volar. Todo lo que no se ajuste a este esquema, en principio no es válido. Es un esquema ordenado, un esquema lógico, un esquema que nos permite así evitar la angustia. Sin embargo, no hemos contestado las preguntas más fundamentales. No sabemos cuál es nuestro origen y mucho menos cuál es nuestro destino. Pero a nivel de evolución tampoco sabemos apenas nada, esa es la realidad. Todo ese esquema es falso, probablemente falso. De hecho, y es una de las intenciones del programa, van apareciendo cada vez con mayor frecuencia elementos, hallazgos, que invalidan, que tiran por tierra todo este esquema que habíamos construido. Si nosotros hablamos en ocasiones de que hace miles, tal vez cientos de miles de años, bajaron seres de las estrellas, bajaron cosmonautas de la antigüedad y visitaron este planeta. Si nosotros hablamos de que han existido civilizaciones técnicas tan desarrolladas o más desarrolladas que la nuestra, no estamos inventando, estamos dando una explicación lógica, tal vez la única, para así poder encajar una serie de hechos, una serie de hallazgos que no encajan en la historia que hemos aprendido. Unas veces son leyendas, simples rumores, otras veces son textos muy antiguos, manuscritos antiquísimos, más o menos creíbles, pero en ocasiones son textos que manejamos con asiduidad y textos que para nosotros son tremendamente sólidos, como en el caso de la Biblia. La Biblia, desde un punto de vista materialista, objetivo, sin entrar en su aspecto religioso, es un libro importante, puesto que nos ofrece el testimonio directo de personas que vivieron una época para nosotros casi desconocida, y lo que es más importante, testimonios aún mucho más antiguos, puesto que todo parece indicar que los libros sagrados están inspirados en textos antiquísimos, de una antigüedad casi remota. De todos estos textos, estos pasajes extraños que tiene la Biblia, incomprensibles, hay uno que ha llamado siempre la atención. Es la visión que tuvo Ezequiel hace ya mucho tiempo junto al río Québar. Ezequiel nos trata de describir como puede, empleando los elementos técnicos que él conoce. No puede hablarnos de turbina, no puede hablarnos de motores, no puede hablarnos de muchas cosas, puesto que aún no existían, empleando el lenguaje que puede,
Ezequiel trata de describirnos la visión de un objeto volador no identificado. Ezequiel trata de contarnos, nos cuenta a su forma, a su manera, lo que le pasó un día junto al río Québar, lo que él vio. Y vi un gran viento tempestuoso que venía del norte, y en él una gran nube, y un fuego que se aglomeraba como un centelleo de metal brillante. Y en medio de él salía una semejanza de 4 animales. Tenían la misma semejanza con 4 caras cada uno y 4 alas cada uno. Y sus pies eran un pie recto, y la planta de sus pies como la de un becerro, y centelleaban como el fulgor del cobre pulido. Y sus alas estaban tiesas hacia arriba. En cada uno, 2 se juntaban una con otra, y 2 cubrían sus cuerpos, e iban cada uno recto hacia adelante, hacia donde les impelía el espíritu. No se giraban cuando caminaban. Y el fuego tenía un resplandor, y del fuego salía como un relámpago. Y la semejanza de las ruedas y su estructura era como el centelleo del crisólito, y las 4 tenían la misma semejanza, y su aspecto y su estructura era como si una de las ruedas estuviera en medio de la otra. Y encima del firmamento que había sobre su cabeza, había lo que parecía una piedra de zafiro, encima un trono, y en él lo que parecía un hombre. Estos son tan solo algunos de los versículos que componían la visión de Ezequiel. Esta visión era mucho más completa, mucho más compleja, y aportaba datos tan concretos que permitieron a algunos románticos de la arqueología, algunos románticos de la historia, como von Däniken y otros, especular con que lo que había visto Ezequiel era realmente una nave espacial. Entonces, por primera vez tal vez, encontramos que un técnico, un especialista en la materia, un ingeniero aeronáutico de la NASA, como era Joseph Bromlich, se propuso investigar la visión de Ezequiel con una idea muy concreta: desprestigiar, tirar por tierra todo lo que los arqueólogos románticos, lo que los arqueólogos aficionados decían a propósito de la visión de Ezequiel. Y curiosamente, Blumrich se encontró unos datos tan fehacientes, tan concretos para él, que entendía sobre la materia, que empezó a pensar que no estaban equivocados estos historiadores románticos y que sí estaban en lo cierto, que Ezequiel había visto una nave espacial. Y con los datos que proporcionaba Ezequiel, Brundage hizo el proyecto, los planos, la maqueta de una nave espacial. Resultaba que Ezequiel sí vio, según nos dice un ingeniero aeronáutico de la NASA, es decir, un especialista en la materia, Ezequiel sí vio, repito, una nave espacial, una nave procedente de las estrellas, una nave que tenía aproximadamente, y según Blumrich, este aspecto. Una nave que sería el módulo de aterrizaje. Probablemente la nave nodriza quedó en órbita, y esta nave, provista de unas aspas, estas aspas que ustedes ven ahí en detalle, le permitía volar en la atmósfera terrestre, al mismo tiempo que su otra forma aerodinámica le permitía volar en la estratosfera. Una vez que estaba sobre suelo firme, esas aspas se recogían y hacían su aparición las ruedas. Estas ruedas extrañas, estas ruedas inexplicables, que han traído de cabeza a mucha gente, puesto que Ezequiel las describía como unas ruedas dentro de otras, y que son un auténtico hallazgo desde el punto de vista de la ingeniería. Son ruedas provistas a su vez de unos rodillos que le permiten girar no solo en una dirección, de delante a atrás, sino que también le permiten girar de fuera a adentro y de dentro a fuera, como ustedes ven en ese esquema. Un vehículo al que no le faltaba detalle, según el mismo Ezequiel describe. Unos brazos mecánicos
unos brazos articulados e incluso unos cohetes direccionales, como ven ahí. Un vehículo, en definitiva, que, como ustedes ven, podemos diseñar hoy y que hace unos cuantos años no podíamos entender, no podíamos saber de lo que se trataba, puesto que nuestra técnica no era capaz aún de fabricar un vehículo semejante. Por cierto, este vehículo que ha diseñado Blumrich, basado exclusivamente en los datos que aportaba Ezequiel, este vehículo podría volar perfectamente. Hay muchos más relatos de este tipo en la Biblia, y hablaremos detenidamente uno por uno de ellos. Sin embargo, interesaba hoy esta visión de Ezequiel, porque sirve para ilustrar toda la temática, todo el planteamiento que respecto a la arqueología pasada vamos a hacer en otros programas. Ha quedado claro, de una parte, que nosotros no podemos entender muchos de los hallazgos que encontramos porque nuestra tecnología aún no ha alcanzado unos niveles suficientes como para comprender aquello que estamos viendo. Para entender a Ezequiel hemos tenido que ser capaces de crear, de fabricar naves de este tipo. También ha quedado claro que los antiguos tenían que emplear los vocablos, el idioma que ellos conocían. Había una ausencia de elementos técnicos y no podían así manejarlos. Si un personaje antiguo de hace 2000 años veía un avión, pongo por caso, no podría emplear la palabra avión, tendría que referirse a él como pájaro, puesto que para él los pájaros eran los únicos que volaban, y emplearía adjetivos como pájaro metálico, o pájaro tonante, o pájaro de fuego, como está descrito tantas y tantas veces en los textos antiguos. Vemos, pues, que por un lado es la falta de formación técnica de los antiguos y por otro lado la falta de formación técnica nuestra la que nos impide comprender esos testimonios antiguos. Pero hay otras ocasiones en las que la culpa es totalmente nuestra. La culpa es nuestra por falta de información, por falta de conocimientos o por descuido, porque pasamos junto a hallazgos, junto a restos arqueológicos que no tienen sentido para nosotros, pero que sí que tendrían sentido para un especialista en otra materia, para un físico, para un electrónico. Pero se da la circunstancia de que los arqueólogos, hombres sumamente cultos, que han de dominar muchas materias, generalmente saben poco de electrónica. Eso por una parte. Por otra parte, el que ese esquema del que hablábamos al principio, ese esquema coherente de nuestra historia, de nuestro pasado, es muy rígido, sobre todo para los historiadores y arqueólogos oficiales. Entonces todo lo que no encaje en ese esquema no lo admiten en principio. Si no, debían de haber entrado en sospechas, por ejemplo, cuando en textos muy antiguos, cuando en leyendas o cuando incluso historiadores griegos, tenidos por serios, hablaban de lámparas eternas, de lámparas que estaban encendidas misteriosamente durante años sin que hubiera combustible aparentemente. Cuando hablaban de esos testimonios, los arqueólogos debieran de haber pensado que de alguna forma el hombre antiguo conocía la electricidad. Pero como eso no encajaba en ese esquema rígido que habíamos formado, pasaban por alto ese tipo de informes y mucho menos se atrevían a profundizar desde el punto de vista arqueológico, a buscar datos que apoyaran esa tesis. Pero sin embargo, hay datos de ese tipo. Hay datos suficientes para pensar que el hombre antiguo hace miles de años conocía la electricidad. Y no solo la conocía, no solo la utilizaba desde un punto de vista empírico, sino que la dominaba lo suficiente como para iluminar sus templos, iluminar en los pasadizos oscuros o construir incluso pilas eléctricas en una antigüedad remota, pilas eléctricas hace 2000 años, como las que ustedes y nosotros utilizamos para nuestras linternas. Sí, realmente pilas de ese tipo, más o menos iguales. Llevaba años en una vitrina del Museo de Bagdad. Los arqueólogos la encontraron en una excavación, en un estrato que correspondía a una antigüedad de 2000 años. No supieron lo que era, no lo identificaron con ningún objeto conocido y allí se quedó, en el museo. Incluso en alguna ocasión llegó a tener una etiqueta, la de objeto de culto. ¿Cuántos objetos de culto habrá por ahí que tenían una significación puramente técnica? Y allí estuvo en la vitrina del Museo de Bagdad hasta que alguien pasó por allí. Una persona curiosa y que además sabía electricidad.
la suficiente para observar los elementos que componían aquel objeto y llegar a una conclusión tremenda, absurda según la historia, pero irrefutable, una conclusión que decía que aquello era una pila eléctrica, una pila muy semejante a la que usara Volta y de la que han derivado todas las pilas actuales que utilizamos nosotros. Una pila cuyo esquema ven ustedes aquí, un objeto que no tenía más que esa función, única y exclusivamente la función de una pila eléctrica. Un recipiente de arcilla, una vasija de tierra, en cuyo interior había un cilindro de cobre hueco, cerrado por un disco arriba, un disco abajo y otro disco arriba, en cuyo interior había un electrolito que no se ha podido encontrar, los restos ya desaparecieron después de tanto tiempo, y dentro de ese electrolito, dentro de ese cilindro de cobre, una varilla de hierro. Todo esto convenientemente aislado por una cápsula de asfalto. No hay posibilidad de error, no hay posibilidad de equivocarse. Eso era, mejor dicho, una pila eléctrica. Una pila eléctrica, probablemente habría muchas más, era una pila eléctrica que se encontró en unos estratos arqueológicos que tenían 2000 años de antigüedad. Es decir, esta pila eléctrica, que aquí viene en esquema, tiene cuando menos 2000 años. El problema, o uno de los problemas que se plantean, es que no encaja en el contexto histórico que nosotros teníamos formado de esa época. No encaja una pila eléctrica ahí. No encaja que el nivel técnico necesario para construir una pila eléctrica no esté acompañado por una serie de descubrimientos, por una serie de utillajes, por una serie de elementos también tecnificados. Es decir, no encajaba una pila eléctrica en un mundo en el que no había otra técnica desarrollada, en el que las personas manejaban elementos muy simples. Todo esto nos hace pensar que esa pila eléctrica es el recuerdo, es el testimonio, una de las pocas cosas que quedaron de una civilización, de una cultura técnica desaparecida muchos años antes. Una cultura técnica de la que se van encontrando pequeñas muestras, pequeñas huellas que han quedado y que los antiguos recogieron, unas veces ortodoxamente, conservadas fielmente, y otras veces disfrazadas por el no entender lo que era aquello. Esto puede parecer más o menos incomprensible, puede parecer más o menos inaprehensible, más o menos escurridizo. Sin embargo, no es así. Sin embargo, esto está sucediendo en este momento, en la actualidad. Esto está sucediendo en nuestra época actual, en nuestro mundo, en el que ustedes y nosotros vivimos. Ustedes saben que mientras hemos alcanzado unos niveles técnicos no extraordinarios, pero sí aceptables en algunas naciones del mundo, hay otros pueblos, hay otras tribus que permanecen aisladas y que se encuentran a nivel técnico en la edad de piedra. Prácticamente no han evolucionado apenas nada, seguramente porque las condiciones ambientales son idóneas y no necesitan desarrollarse más. Pero el hecho es que la falta de comunicación con el resto del mundo y la falta de necesidad de desarrollarse técnicamente les mantiene como una especie de reserva, tal y como estaban hace decenas de millares de años. La guerra, que desde la mayoría de los puntos de vista está llena de aspectos negativos, tiene sin embargo algunos positivos, como servir para acelerar el desarrollo técnico de una nación o de un conjunto de naciones, y también ofrece, por las determinadas circunstancias en que se produce, ofrece hechos nuevos, hechos que no habían sucedido hasta ese momento. Por ejemplo, uno de ellos ha sido el enfrentamiento de una técnica como la nuestra con estos pueblos primitivos de los que hablábamos antes, con estos pueblos que no conocían nada de nuestro nivel técnico. Y ha sucedido eso de lo que estábamos hablando tantas veces en este y en otros programas. Un hombre primitivo sin ningún nivel técnico, sin ningún nivel científico o muy primitivo, se encuentra con hechos, con productos manufacturados altamente tecnificados, como pueden ser, por ejemplo, los aviones. En unas islas de Oceanía, durante la Segunda Guerra Mundial, y de una forma provisional, los aviones de una nación o de otra establecían unos aeropuertos, unos aeródromos provisionales en los que se abastecían juntos, inmediatamente al lado de esos pueblos primitivos que no habían visto
un avión o lo habían visto muy de lejos sin saber qué era aquello. Y ese pueblo primitivo empezó a acercarse a aquellos aviones sin entender lo que eran. Y sucedió un hecho curioso. Una vez terminada la guerra, una vez desaparecía la necesidad de esos aeródromos militares, los aviones se retiraron. Nuevamente el hombre primitivo quedó solo. Y entonces construyó toda una mitología, construyó toda una leyenda. Esos pájaros metálicos que descendían y que les traían regalos, que les proporcionaban chocolate, que les proporcionaba, cuando menos, la relación con personas más cultas que ellos, esos aviones habían desaparecido, pero el hombre primitivo no sabía por qué. Nadie le había explicado qué eran y por qué desaparecieron. Y como es lógico, él esperaba que volvieran. E hizo de esos aviones una especie de dioses. Y erigió aeródromos a su manera, para llamar la atención, tal vez como hicieron en Nazca hace decenas de millones de años los preincaicos. Establecieron esos aeródromos falsos para llamar la atención, incluso crearon pequeños aviones de paja. Tenían esa forma, esos extraños pájaros estaban así representados. Iluminaban, como habían visto hacer durante la noche con antorchas, esos falsos aeródromos para llamar la atención. Invocaban a esos dioses, invocaban a esos pájaros extraños para que volvieran de nuevo a bajar. Había aparecido, tal y como lo describieron en algunas películas, en Mondokane, en Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas, porque es uno de los temas más sugestivos que ofrece el choque del pueblo primitivo con la tecnología actual. Lo han recogido perfectamente. Se había creado lo que se ha dado en llamar el culto del cargo. Es un ejemplo vivo de cómo todo eso que nosotros decimos y que otros muchos dicen, más o menos románticamente, tiene un apoyo, tiene una base real. Lo estamos viviendo y está sucediendo justo en este momento. Hemos visto algunos ejemplos, en uno y en otro sentido. Por lo menos parece posible, yo diría que probable, que las cosas hayan sucedido así en la antigüedad. Nos hemos encontrado con un testimonio importante, el de Ezequiel, que vio un objeto, una nave espacial. Quién sabe si procedente del exterior o fruto de la tecnología de otro pueblo más tecnificado al que no tenía acceso. Tal vez los restos de una civilización muy tecnificada, desaparecida muchos años atrás. Hemos visto cómo restos de esos permanecían hasta relativamente cerca de nosotros, hasta hace 2000 años. El hombre entonces era capaz de construir pilas eléctricas y era capaz de iluminarse con la electricidad. Hemos visto cómo incluso hoy día el hombre primitivo, el que se mantiene en las mismas cotas técnicas que ese hombre de hace decenas de millares de años, elabora toda una fantasía, toda una mitología, toda una religión incluso, al enfrentarse con hechos concretos y técnicos como los que nosotros poseemos en este momento. Parece que esa historia, parece que ese esquema tan ordenado tiene muchas fisuras, tiene muchas lagunas, y parece también que los arqueólogos, que los historiadores románticos, que nosotros estamos encontrando, estamos hallando puntos de apoyo muy sólidos, suficientemente sólidos al menos, para plantearnos con total seriedad, de una vez por todas, que hace cientos, miles de años, tal vez millones de años, existió realmente una civilización altamente tecnificada. Seguimos buscando apoyo para la tesis de que hace miles o decenas de miles de años existió otra civilización, otra cultura, tanto o más tecnificada que la nuestra actual. Para ello, para este cometido, no deformamos la realidad, como pueda sugerir algunos, sino que deformamos la historia, puesto que la historia, sobre todo en lo que se refiere a nuestro pasado remoto, es muchas veces un cúmulo de tonterías, pero tonterías muy rígidas, y nos vemos forzados a romper esa historia para poder encajar la realidad, los hechos, los acontecimientos que nos vamos encontrando y que de otra forma no tendrían explicación, no podrían encajar en esa historia que conocemos. Como en otras ocasiones, vamos a recurrir a la Biblia. La Biblia en un sentido no de libros sagrados, sino de textos muy antiguos que en ocasiones, insistimos en ello, están basados en textos aún mucho más antiguos. Puede que alguna vez hablemos de las tremendas coincidencias
que hay entre el Antiguo Testamento y entre otros libros como el Gilgamesh o como el Popol Vuh de los mayas guatemaltecos. El caso es que en la Biblia muchas veces da la impresión en determinados pasajes de que hay un enfrentamiento entre un pueblo primitivo, entre un pueblo con un nivel técnico escaso, un enfrentamiento entre ellos y una cultura muy tecnificada. En este sentido, dentro de estos pasajes extraños, hay uno que llama poderosamente la atención a muchos especialistas, a muchos de estos arqueólogos románticos, en concreto a von Däniken. Me refiero al pasaje en el que Yahvé da las instrucciones a Moisés para que construya el Arca de la Alianza. Instrucciones que, como verán ustedes, son tremendamente precisas, muy completas. Harás un arca de madera de acacia, 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y en torno de ella pondrás una moldura de oro. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en los 4 ángulos, 2 de un lado, 2 de otro. Harás unas barras de madera de acacia y las cubrirás de oro y las pasarás por los anillos de los lados del arca para que pueda llevarse. Las barras quedarán siempre en los anillos y no se sacarán. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Pondrás el propiciatorio sobre el arca, encerrando en ella el testimonio que yo te daré. Allí me revelaré a ti, y de sobre el propiciatorio, de en medio de los 2 querubines, te comunicaré yo todo cuanto para los hijos de Israel te mandaré. Este arca estuvo envuelto con frecuencia en chisporroteos y en fenómenos de tipo eléctrico. Yahvé fue concreto, nadie debía de tocar este arca. Sin embargo, en un momento determinado, por un accidente, Oza toca el arca de la alianza y cae, muere fulminado. Muchos de los autores ven en esta muerte más que el poder de Yahvé, el poder de la electricidad, puesto que para algunos, para bastantes, el Arca de la Alianza era en realidad un acumulador eléctrico. En la actualidad, según Däniken, cuando se ha intentado reconstruir el Arca de la Alianza basándose en los datos concretos que figuran en la Biblia, se ha obtenido una tensión de cientos de voltios. Pero de todas formas, no entenderemos nunca el Arca de la Alianza si no podemos saber, cosa que no conseguiremos, cuál era, en qué consistía realmente ese testimonio que Yahvé daría a Moisés y que debía de ser colocado dentro del Arca de la Alianza. Es posible que los románticos de la arqueología estén forzando las cosas en lo que se refiere a la interpretación de estos pasajes oscuros. Sin embargo, como en otras ocasiones, yo les sugiero a ustedes que lean detenidamente todos estos pasajes, todos los que están incluidos en el Éxodo, y saquen ustedes sus propias conclusiones, pensando con la mente abierta a la posibilidad, como sugieren los platillistas, de existir o de estarse relatando en esos pasajes el enfrentamiento de una cultura terrestre con una cultura más tecnificada, posiblemente de origen extraterrestre. Los ufólogos, los entusiastas de estas hipótesis, encuentran también un punto de apoyo en los pasajes que se refieren a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si ustedes recuerdan, y si no se lo recordaremos ahora, en esos pasajes los ángeles, o los mensajeros, si ustedes quieren, dan instrucciones a Lot y su familia para que se alejen, se refugien en las montañas, y le apremian de tal forma que da la impresión de que la destrucción estaba realmente programada. Tenía que producirse en un momento determinado, no antes ni después. Como sugieren algunos, como si realmente se hubiese iniciado una cuenta atrás. En los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en las cuevas de Qumran, hay textos referentes al Génesis que son varios cientos de años más antiguos que el que se utilizó en la Biblia. En estos manuscritos se da una descripción bastante clara de la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Una columna de humo y de polvo se elevó semejante a una cúpula de nubes que hubiera venido del centro de la tierra. De ella cayó una lluvia de azufre y de fuego y destruyó las ciudades, la llanura entera, todos los seres vivos y la vegetación. El relato termina diciendo que aquellos que se detuvieron y miraron quedaron ciegos y murieron después. Tal vez parezca forzar las cosas el buscar una interpretación tan tremenda como la de una explosión atómica para explicar esta destrucción. Sin embargo, está demasiado cerca la vergüenza de Hiroshima y de Nagasaki como para pasar por alto las características similares entre una y otra catástrofe. Pero además, los que sustentan esta hipótesis encuentran dos puntos de apoyo. De un lado, textos brahmánicos muy antiguos en los que se describe con toda claridad, sin posibilidad de equivocarse, los efectos, las consecuencias de explosiones atómicas. Y por otro lado, un argumento que podríamos llamar sólido, un argumento palpable, el Mar Muerto. El Mar Muerto, que está en la zona donde antes estaba Pentápolis, un conjunto de 5 ciudades de las que Sodoma y Gomorra formaban parte. De todo aquello no queda absolutamente nada. Queda un mar muerto, que hace honor a ese lúgubre nombre, y una zona en la que hay abundantes tectitas, que es un mineral producto, según parece ser, únicamente de unas situaciones geológicas extremas o de una explosión atómica. Y por otra parte, un nivel de radioactividad en toda esa zona mucho más elevado de lo normal. Lo suficiente como para que la vida vegetal sea prácticamente imposible allí. Puede ser que todo esto sea especular, puede ser que todo esto sea forzar y sacar un poco de quicio las cosas, pero a veces, como en el caso que vamos a describir a continuación, los argumentos son tan sólidos que no es que permitan una especulación, dan una certeza absoluta de esa tesis que manteníamos y que mantiene tanta gente, que en un tiempo remoto existió una o varias civilizaciones, una o varias culturas, tanto o más desarrolladas que la nuestra actual. Para apoyarnos en esta verdad, como nos va a demostrar este testimonio, vamos a recurrir a algo de lo que muchos de ustedes ya han oído hablar. Vamos a hablar nosotros también en esta ocasión de los mapas de Piri Reis. Piri Muyi Idin Reis fue un corsario turco que vivió en el siglo XVI. Llegó a ser capurdán de Egipto y murió decapitado en 1554. Pero lo más importante de él es sin duda un libro de mapas que publicó, que dio a la luz en el año 1513. Un libro de mapas que llamó Varille y que se encontró en el Museo Topkapi, entonces aún era Palacio Topkapi de Estambul. De este conjunto, de este libro de mapas, nos interesa en especial uno al que el mismo Piri Reis da el nombre de mapa de Colón. Este mapa, que está dibujado sobre una piel de gacela, tiene un tamaño de unos 85 por 65 centímetros y representa el hemisferio occidental, en especial las costas europeas, africanas y las americanas bañadas por el océano Atlántico. Falta un trozo, como si el mapa original hubiera sido rasgado en vertical, esto es, en sentido norte-sur, y solo hubiera quedado la parte occidental. El mapa presenta además una serie de inscripciones y en ellas se dicen algunas cosas interesantes. Como por ejemplo, Piri Reis escribe allí que el almirante genovés Colón, un infiel, descubrió las costas americanas gracias a unas cartas de navegación muy antiguas que cayeron en sus manos. Cartas de navegación que presumiblemente eran copia de las mismas que sirvieron a Piri Reis para construir sus mapas. Él mismo escribe en su libro que tales mapas
son copia de otros muchos más antiguos que procedían de tiempos de Alejandro. Pero, ¿qué tienen de particular estos mapas? Primero, una exactitud completa en cuanto a determinados detalles. Segundo, el hecho de figurar una serie de datos geográficos que en la época de Piri Reis aún no habían sido descubiertos. Tercero, llama la atención que unos datos tan precisos estén acompañados de otros errores tan gruesos. Uno de ellos, la forma distorsionada del continente americano. Sin embargo, esta forma se explica, según Däniken, por una distorsión lógica, dado que la Tierra es esférica y este mapa, insistimos que según von Däniken, se habría obtenido partiendo de una fotografía aérea a gran altitud. Dice Däniken que el punto desde el que se obtuvo la fotografía original, que dio lugar a los posteriores mapas, uno de los cuales sirvió para realizar posteriores copias, entre ellas la de Piri Reis, ese punto habría estado a muchos kilómetros de altura precisamente sobre Egipto. En un radio de 8.000 kilómetros la imagen es fiel, pero luego la curvatura de la Tierra iría alargando y deformando las costas. No es necesario recurrir a la explicación de la fotografía aérea, aunque no es solo von Däniken el que mantiene esta tesis. En el Año Geofísico Internacional también se argumentó que la única forma de haber llegado a sitios inaccesibles que están descritos en estos mapas tendría que haber sido por vía aérea. Pero no hace falta recurrir a estas cosas para que el mapa de Piri Reis sea algo fantástico. Mallory y otros cartógrafos lo vienen estudiando desde hace años. Primero traduciendo esas medidas a unas medidas comprensibles en grados de longitud y latitud comprensibles para nosotros, para la cartografía actual. Y Mallory ha podido descubrir algo sumamente interesante. Piri Reis construyó este mapa a partir de otros mapas mucho más antiguos. Unos mapas que en su mayoría eran falsos y otros, unos cuantos, que son los que nos interesa, que aportaban datos de una tremenda exactitud. Como Piri Reis no conocía las costas americanas, él fue intercalando trozos de mapa auténtico con trozos de mapas falsos, puesto que él no sabía cuál era auténtico y cuál era falso, a su libre albedrío, de tal forma que aquello se transformó en una especie de rompecabezas para los cartógrafos, un rompecabezas que al final ha sido descifrado. Se observa que junto a errores tan gruesos como el de colocar 2 veces la desembocadura del río Amazonas, sin embargo, es rigurosamente exacto en el momento de describir la desembocadura doble del río Amazonas por un lado y del Pará por otro, y la isla de Marajó, que está situado en medio, en ese delta formado por la desembocadura doble. La isla de Marajó, que curiosamente no fue descubierta hasta 30 años después de que Piri Reis dibujase sus mapas. Es lo mismo que sucedió con las Malvinas. Las Islas Malvinas, Piri Reis las sitúa correctamente en cuanto a la latitud, pero con un error de 5 grados en cuanto a la longitud. Las Islas Malvinas, les recuerdo a ustedes, que fueron descubiertas unos 100 años después de que Piri Reis dibujara este mapa. Igual pasaba con los Andes. También los Andes tardaron mucho más tiempo en ser descubiertos, sin embargo ya estaban incluidos en el mapa de Piri Reis. Tal vez lo que llame más la atención es que en la parte de abajo esté descrita la Antártida. El mapa a partir de Cabo Frío es un verdadero laberinto. Se pueden identificar desde un punto de vista localizable exacto las zonas que corresponden a la Antártida, y ahí se da la circunstancia de que no es un continente tal y como lo vemos en la actualidad, sino que Piri Reis lo dibuja como un conjunto de islas. Un conjunto de islas que es lo que realmente es la Antártida si no estuviera cubierta de hielos tal y como nosotros la vemos. El Año Geofísico Internacional dejó bien claro que la Antártida, en cuanto se refiere a tierra firme, es un conjunto de islas únicamente.
toda esa gran extensión que es ahora toda esa región, es en realidad un conjunto de hielo nada más. Pero hay otro dato también curioso, yo le llamaría la atención antes de dejar este mapa. Es esta gran isla que sitúa aquí Piri Reis, entre América del Sur y África. Esta isla a la que él caprichosamente da el nombre de Antilia, una isla que no existe en la realidad. Pero lo curioso es que en ese sitio, donde Piri Reis localizaba esa gran isla, hay dos pequeños islotes realmente, el de San Pedro y el de San Pablo. Podría pensarse, o podemos pensar si ustedes quieren, que también ese es uno de los datos falsos que copió Piri Reis. Pero sin embargo hay un dato de interés. Existe un mapa del siglo XVIII que firma de Bauch, y en ese mapa figura también la misma isla en el mismo sitio, con la única diferencia que, según de Bauch, esta isla no existe en la realidad, pero existió en tiempos muy remotos y posteriormente se hundió en el fondo del mar, quedando únicamente esos dos islotes. Podríamos tal vez enlazar de nuevo con esa leyenda, con ese mito entrañable en muchos sentidos que es el de la Atlántida. Pero dejando el mapa de Piri Reis, vamos a encontrarnos con otra serie de mapas que ofrecen también particularidades muy interesantes, en especial uno de ellos. Este es un portulano, el de Oranteus Fineus. Está dibujado en el año 1531. Para interpretarlo también, como en el caso anterior, hubo que traducirlo a medidas actuales, porque como bien llama la atención Pierre Duval, este portulano, al igual que otros de aquella época rigurosamente exactos y copiados de otros muchos más antiguos, están realizados empleando una unidad de medida que en aquella época era desconocida. Una unidad de medida que ya se había dejado de utilizar 200 años antes de que naciera Jesucristo. En este portulano aparece también la Antártida libre de hielos, tal como es en la realidad, tal como la veríamos si no estuviese cubierta de esa gruesa capa de hielo. Por ejemplo, si ustedes ven, falta la península de Palmer, pero porque tal península no existe realmente. Es solo una extensión de hielo. Hay más mapas, como el de Canerio o el de Dulcert, que también sirven o apoyan esta tesis con su tremenda claridad, con sus datos precisos. En estos portulanos está descrito perfectamente la Antártida tal y como era antes de la glaciación. En este caso, después de observar estos testimonios, estos mapas, las conclusiones son lógicas y muy sencillas. Yo diría que inevitables. La Antártida es mejor dicho, una región que no siempre ha estado cubierta por los hielos. Según estableció la expedición de Byrd en 1949, la Antártida ha conocido por lo menos 3 épocas templadas, esto es, libre de hielo. La última glaciación comenzaría aproximadamente hace unos 12 o 15.000 años. Así pues, e insistiendo en que tanto los mapas de Piri Reis como los otros que hemos mencionado son copias, proceden de mapas mucho más antiguos que probablemente estaban localizados en la Biblioteca de Alejandría y se salvaron de la destrucción. Insistiendo en ello, es totalmente evidente que hace 12 o 15.000 años, esta cifra no se puede precisar, pero cuando menos 12.000 años, existieron unos hombres, unas gentes que conocían el planeta perfectamente, ya sea por medios náuticos o ya sea volando sobre él. Conocían lo suficiente la Tierra y conocían también
la cartografía que nosotros empleamos actualmente, o tal vez una cartografía más depurada. No solamente el saber que la Tierra es esférica, esto ya lo sabían o aún lo recordaban los griegos clásicos, sino que manejaban con toda soltura la trigonometría esférica. Esto, y es lo importante, sucedía en un momento en el que, según la historia clásica, el hombre estaba manejando el hacha de sílex. No digo que esto sea imposible. De hecho, en la actualidad, mientras en determinados grupos étnicos, en determinadas zonas hemos alcanzado un nivel técnico bastante considerable, hay en este momento pueblos que siguen manejando el hacha de piedra, que siguen viviendo exactamente igual que hace 50.000 años. Pero lo que sí es seguro, lo que estos mapas nos aportan como testimonio, que no podemos en ninguna forma negar, aunque tengamos que deformar la historia para encajar estos hechos, lo que es seguro es que hace 12, 15 o 20.000 años existió otra humanidad, existió una cultura, una civilización técnica tan desarrollada casi o más puede que la nuestra actual. Una civilización, una cultura, unos hombres tras cuya huella seguiremos buscando. A veces nos planteamos la existencia o no de los extraterrestres y tratamos de aportar pruebas que lo ratifiquen. En otros programas desenterramos viejos mitos, los analizamos y en más de una ocasión ponemos sobre el tapete esas capacidades fantásticas que tiene nuestro cerebro, que apenas conocemos y que componen la parapsicología. Son tareas gratas. La prueba es la cantidad de libros y de películas que sobre estos temas se realizan. Sin embargo, el terreno más atractivo está en nuestro pasado. Está en esas gigantescas piedras que nos hablan de culturas, de técnicas, que pese a ser recientes, apenas 4 o 5.000 años, apenas conocemos. Hemos construido un libro de historia, un hermoso libro de historia al que le faltan páginas, que tiene capítulos en blanco y otros que habría que escribirlos totalmente de nuevo. Continuamente aparecen nuevos testimonios que hacen variar este libro de la historia, y aparecen nuevos testimonios porque la arqueología es una ciencia muy reciente. Es cierto que está apoyada por unas técnicas hoy en día muy importantes y que hacen de esta ciencia de la arqueología algo bastante certero, bastante riguroso. El método del rayo carbono 14, las observaciones aéreas, el empleo de rayos X. Sin embargo, les insisto en que la arqueología es algo muy nuevo. Apenas hace 100 años que se viene excavando y no con demasiado rigor. Siempre en los mismos sitios y la inmensa mayoría de nuestro subsuelo está aún sin tocar, aún sin descubrir. Pero no es solamente bajo tierra donde se plantea la incógnita. No es solamente en las capas, en los estratos más o menos profundos del subsuelo donde nos esperan las sorpresas. También nos esperan en la superficie. También nos esperan a nivel de la superficie de la Tierra, en sitios, en zonas a las que no hemos llegado. En las fotografías, en las filmaciones que hay de las selvas, especialmente en la zona del Amazonas y en otros desiertos también de África, se ven, se dejan entrever, se dejan vislumbrar apenas ruinas devoradas por la arena o devoradas por la selva, ruinas que son el testimonio de ciudades que no conocemos, ruinas en las que no hemos puesto el pie y posiblemente no lo pongamos jamás, porque cuando lleguemos allí probablemente esas ciudades ya no existen. La fantasía, la imaginación, puede hacer especulaciones en torno a estas ruinas que aún no conocemos. Y es necesario, y es hermoso en más de un sentido, porque la historia, la arqueología, desgraciadamente está construida sin ninguna fantasía, con unos esquemas bastante rígidos y en ocasiones bastante falsos. La historia está mal descrita, está mal contada en muchas ocasiones, o al menos la mayoría de las personas la interpretamos mal.
Voy a ponerles un ejemplo. Pensamos que nuestros conocimientos astronómicos son recientes, no hablo ya de planetas lejanos, sobre nuestra propia Tierra. Pensamos, creemos o estamos habituados a leer y a escuchar en que en la Edad Media incluso nadie sabía que la Tierra era redonda, y si a alguien se le ocurría decir esto, los buenos monjes de entonces lo quemaban. Pensamos que ha sido hace muy poco tiempo cuando hemos descubierto que la Tierra era redonda, que giraba en torno al Sol y que existían otros planetas y que eso que vemos por la noche, que las estrellas, eran algo más que un simple adorno. Sin embargo, si pensamos que todo esto es reciente, tal como está descrito en la historia, nos equivocamos. La verdad es que hace miles de años el hombre sabía perfectamente que la Tierra era redonda y cuál es el lugar que ocupamos realmente en el espacio. Seis siglos antes de Cristo, ya Pitágoras sabía que la Tierra era redonda. 4 siglos antes de Cristo, Aristarco de Samos sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y un poco tiempo después, Erastótenes calculó con bastante aproximación la circunferencia de la Tierra. El hombre sabía todas estas cosas y después las olvidó. A veces aparecen hallazgos que confirman, que ratifican esta idea. Vamos a mostrarles uno de ellos. Se trata de un objeto que se encontró en el año 1900 en el Mediterráneo. Ahí lo tienen ustedes. Es rumboso, medio destrozado, apenas reconocible, sin embargo, suficientemente claro como para saber lo que era, lo que ese objeto fue. Un modelo del sistema solar. Un modelo del sistema solar en el que estaban recogidos no solo la Tierra, la Luna y sus correspondientes órbitas en torno al Sol, sino también el resto de los planetas, de los más importantes planetas del sistema solar, describiendo perfectamente sus órbitas. Todo ello se ponía en marcha con unos engranajes perfectamente ajustados para que con una simple manivela todo ese conjunto ocupara los movimientos y el lugar que le correspondía. Este objeto extraño, destrozado, casi irreconocible, es una monstruosidad. Y es una monstruosidad porque nos estropea la historia. La historia se conmociona cuando se encuentra con hechos, con hallazgos de este tipo. Y se conmociona por varias cosas, por varias razones. Primero, no ya por la complejidad del aparato, por lo que de alta técnica significa poder construir un aparato de este tipo, sino por una razón muy sencilla. Para conocer los planetas, para conocer sus órbitas, había que verlos. Y para verlos había que tener telescopios. Y para tener telescopios había que tener lentes. Y según la historia, según la arqueología, nuestros antepasados, el hombre hace unos miles de años, no sabía fabricar lentes. Yo no sé realmente si este aparato y estos conocimientos astronómicos, que en otros muchos testimonios quedan también objetivados, si estos conocimientos astronómicos, repito, que tenían los antiguos, se debían a que poseían realmente telescopios o que habían heredado estos conocimientos de culturas, de ciencias mucho más antiguas. No lo sé, pero lo que sí sé, lo que es totalmente seguro, es que hace miles de años el hombre sabía fabricar lentes. Ahí están, para sorprendernos. Tienen unos cuantos miles de años. Proceden de excavaciones en Irak y en Egipto. Están perfectamente pulimentadas, tal como hoy somos capaces de construirlas.
tan perfectamente pulimentadas como solo es posible conseguirlo empleando el óxido de cesio. Lo malo es que para conseguir óxido de cesio se necesitan métodos electroquímicos, es decir, conocer la electricidad. Existen esas lentes, y esas lentes demuestran que hace miles de años el hombre sabía lo suficiente de diversas técnicas, entre ellas de la electricidad. Poco a poco se van acumulando datos insólitos que nos obligan a revisar la historia, a escribir esos capítulos nuevos y a rectificar los que están mal escritos. Son datos insólitos, pero comprensibles, aceptables con algún esfuerzo. Pero ¿qué hacemos con los datos imposibles? ¿Qué hacemos con los hallazgos totalmente incomprensibles, totalmente ilógicos? ¿Qué haríamos si encontráramos huellas de zapatos, de personas que usaban zapatos hace unos millones de años? ¿Qué haríamos con el hallazgo, por ejemplo, que nos demostrara que hace 8 o 10.000 años el hombre cazaba bisontes empleando un rifle y disparando balas? Todo eso es realmente imposible. Este es un fósil que se encontró en Siberia, cerca del río Lena. Está en el Museo Paleontológico de Moscú. Como ustedes ven, en su frente presenta un orificio. Un orificio que, dadas sus características, únicamente pudo ser hecho con un proyectil similar a una bala, por no decir una bala. El hecho es que este orificio, esta herida, demuestra que el animal estaba vivo cuando recibió el impacto, puesto que se inició un proceso de recalcificación. Lo malo es que este animal, este bisonte al que le fue disparada una bala y que estaba vivo cuando le fue disparada, vivió hace 8 o 10.000 años. Hay muchos más datos de este tipo. En noviembre de 1869, en Nevada, se encontró dentro de una roca algo que no tenía sentido. El vaciado, la huella de un tornillo de 5 centímetros de largo. Un tornillo que ya no existía. Al cabo de tanto tiempo había desaparecido por completo. Sin embargo, quedó ahí su impresión perfecta. Un tornillo de 5 centímetros de largo, que dado el estrato en el que se encontró esa roca, que tiene millones de años de antigüedad, un tornillo, repito, que hace tanto tiempo que da casi escalofríos pensarlo, alguna persona, era capaz de construir y perdió un día. Vean ustedes este esquema. Es un objeto, un dado, un hexaedro, que tiene unos 47 milímetros de lado, que pesa unos 785 gramos, 2 de sus caras están redondeadas y presenta una profunda incisión muy cerca de su centro. Este objeto estaba en el Museo de Linz, desapareció hace unos años. Es un objeto de acero duro, acero de carbono níquel, similar al que fabricamos ahora. En cualquier caso, el contenido de azufre es tan bajo que hay que descartar la posibilidad de que sea un objeto natural. Es un objeto manufacturado. Alguien lo fabricó. ¿Qué interés tiene este objeto? Uno, pequeño si ustedes quieren. Se encontró en 1885, en Austria. Estaba dentro de un bloque de carbón. Un bloque de carbón que procedía de la era terciaria, es decir, hace decenas de millones de años. En aquella época, según este objeto, y está ahí, existe, no lo podemos negar, hace decenas de millones de años alguien era capaz de fabricar piezas de acero duro. Hay muchos imposibles de este estilo, imposibles que nos están gritando en estos pequeños hallazgos, en estos insólitos hallazgos,
que nuestro pasado no es tal y como lo imaginábamos, que cuando, según la historia, únicamente existían animales antediluvianos, enormes reptiles, y el hombre no había soñado siquiera en aparecer, que en esa época alguien, como en este caso, fabricaba objetos de acero que quedaron ahí. Fabricaban piezas y hacían cosas extrañas, al parecer. Por ejemplo, hace 500.000 años, según la historia, nosotros éramos aún monos. Y lo que es seguro, lo que es imposible, es que los monos usasen zapatos. O puede que sí que los usasen. Estas dos huellas de zapato tienen cientos de miles de años. Una se encontró en Nevada, y la otra, en la que se parece a la que dejaron nuestros astronautas en la Luna, y esto está lleno de sugerencias, fue encontrada en el desierto de Gobi, y puede que sea aún más antigua que la otra. Parece absurdo. Posiblemente sea absurdo. Al menos muchos de ustedes pensarán que es dudoso, que están mal interpretadas estas huellas. Puede que sí, puede que sea dudoso, pero no es dudoso el objeto del que le vamos a hablar ahora a continuación, el objeto de Coso. Ese es un asunto bastante claro. Es una piedra, una geoda aparentemente. Fue encontrada el 13 de febrero de 1961 en California. Como otras geodas, son piedras huecas en cuyo interior hay minerales que a veces son semipreciosos. Fue cortada en dos. Costó bastante trabajo hacerlo. La sierra se desgastó casi completamente. Y era porque dentro no había ninguna cavidad. En las geodas habitualmente hay una cavidad en la que se encuentran concreciones de minerales que se emplean en bisutería después. En el interior de esta no había una cavidad. Había algo mucho más extraño. Al ver los cortes, apareció una materia muy dura, probablemente porcelana, y en el centro de ella una varilla de metal de unos 2 milímetros de diámetro que aparecía cortada. Esa materia dura central, esa especie de porcelana, estuvo rodeada de algo que tenía forma hexagonal, algo, una materia que se desintegró con el paso del tiempo y que se transformó en algo blando. Si ustedes ven este esquema, apreciarán mejor la estructura de la pieza. Marcado con una A está la sección de la varilla de metal brillante. Rodeándola, lo que está señalado como B, es la materia dura, que era una especie de porcelana. Y en torno a esta se ve un trozo, una parte de un delgado aro de cobre casi corroído, lo que ocupa la letra C. Después, rodeándolo, está esa cavidad hexagonal, que se encontraba llena de una materia blanda, producto de desintegración de la que probablemente hubo antes. Y rodeando todo esto, la piedra propiamente dicha. Una piedra que en realidad no es una geoda. En realidad es una concreción de barro que se ha endurecido hasta la consistencia de roca a lo largo de todos los siglos que pasaron. Según los geólogos que estudiaron la piedra, la geoda, esta parte que rodea a la pieza, esta parte que es una concreción de barro endurecido, tiene aproximadamente medio millón de años. Bien, observen ustedes ahora dos radiografías de esta pieza, de frente y de perfil. Indudablemente las radiografías demuestran que lo que hay ahí, que lo que está dentro de esa piedra, de esa falsa geoda, es algo manufacturado, algo artificial, algo que alguien construyó. Si se fijan en una de las radiografías, se ve claramente como la varilla termina en una especie de espiral de metal. No cabe ninguna duda. Lo que ustedes están viendo, lo que contenía la geoda, era un producto manufacturado, una pieza, una extraña pieza que alguien fabricó. Jasperger argumenta que esa pieza tiene muchos puntos en común con una actual bujía de encendido.
Realmente es una especulación, puede que fuera así, no es seguro. No tenemos idea realmente de qué era esa piedra, de qué contenía esa piedra, de qué era esa pieza de metal, esa extraña pieza de metal rodeada de porcelana. No sabemos nada más que era algo artificial que quedó ahí en esa concreción de barro hace medio millón de años. Y no sabemos si hace medio millón de años existía sobre la Tierra un pueblo lo suficientemente tecnificado, lo suficientemente desarrollado técnicamente como para construir esta pieza. No sabemos tampoco si esta pieza la dejó caer alguien que provenía del espacio. Solo sabemos un par de cosas: que esta pieza tiene medio millón de años por lo menos y que está fabricada. Alguien hace medio millón de años fabricó esa pieza que quedó después ahí. Poco a poco se va acumulando material extraño, hechos imposibles, un conjunto de elementos que nos hablan cada vez con más fuerza de que hace miles, tal vez millones de años, existió sobre este joven planeta otra civilización. Ya hemos comentado varias veces que la historia, ese edificio rígido y aparentemente sólido que hemos construido, es en muchos sentidos falso. Fundamentalmente se debe a dos razones. De una parte, nuestro afán de simplificar, de encasillar, de dar nombre y número a las cosas para así poderlas identificar y podernos mover en un terreno aparentemente sólido. De otra parte está nuestra soberbia. Tengan ustedes en cuenta que la historia que manejamos nosotros, la hemos escrito los europeos y hemos pensado, nos han enseñado a pensar que el resto de los pueblos, el resto de las culturas, permanecían poco menos que en una ignorancia total. Los españoles hemos participado de esa idea con bastante cariño, sobre todo en lo que se refiere a nuestro encuentro con América, a la colonización, al descubrimiento y ulterior colonización de aquellos pueblos. Pensamos, así nos lo enseñaron, que cuando llegamos allí, lo que hicimos, aparte de descubrir, fue después iluminar con la luz del conocimiento a aquellos pueblos, aquellas culturas americanas que estaban en una total oscuridad. Sin embargo, las cosas no fueron ni mucho menos así. De ese encuentro, de ese enfrentamiento con dos culturas, con dos civilizaciones, si hubo alguien que necesitaba de luz en ese momento, en esa circunstancia, fueron los españoles y los europeos que acudieron después, puesto que las culturas americanas precolombinas, desde un punto de vista social y desde un punto de vista técnico, estaban mucho más avanzadas, mucho más desarrolladas que nosotros. El programa de hoy va a tratar fundamentalmente de esto, de ese encuentro entre dos culturas, entre dos civilizaciones, y sobre todo de un imperio americano que aún hoy está dentro de bastante oscuridad, aún hoy está dentro de los límites de lo misterioso. Me refiero a la cultura, a la civilización, al pueblo de los incas.
Los incas habían creado un vasto y desigual imperio, que iba desde las desoladas altiplanicies de los Andes hasta las llanuras costeras. Un imperio en el que se mantenía la unión gracias a una extensa red de carreteras. En nuestro viejo mundo hubo una época en la que era cierta aquel dicho de todos los caminos conducen a Roma. Cuando se creó el Imperio Romano, la cohesión dentro de ese vasto imperio se pudo mantener gracias a una comunicación rápida con el centro neurálgico, con Roma. Ello fue posible gracias a la red de carreteras, esa red de caminos, de calzadas romanas que aún hoy persisten. En el Imperio Inca, en Perú, sucedía exactamente lo mismo. Todos los caminos conducían a Cuzco, a la capital. Los incas habían construido una red de carreteras realmente impresionante. Unas carreteras empedradas, a veces con losas gigantescas, que cubrían vastísimas extensiones. Lo suficiente para permitir que todo ese imperio, muy desigual geográfica y climatológicamente, estuviera en contacto con la capital. Carreteras que a veces aparecían suspendidas casi en el vacío a través de acantilados cuya solución a nivel de carreteras era casi imposible, casi increíble, y en otros casos, cuando las carreteras discurrían por terrenos llanos, la amplitud de esas carreteras era considerable. En cualquier caso, una empresa que hoy podríamos considerar casi sobrehumana. Carreteras que necesitaban la construcción de diques, la construcción de túneles, una empresa de ingeniería que desbordaría hoy en día la capacidad material y administrativa de una nación como es Perú. Los conquistadores, cuando llegaron a ese imperio, cuando llegaron a América y se enfrentaron con el imperio inca, comprobaron algo que les llenó de sorpresa. Una serie de similitudes, una serie de paralelos con culturas que los españoles conocían bien, con la cultura mediterránea. Una serie de coincidencias que abarcaban muchos conceptos, muchos elementos. Uno de ellos era la música. La música es uno de los elementos culturales más comunes, una de las manifestaciones de la cultura más típicas y más circunscritas a cada región. Cada región crea un folclore y unos instrumentos que le son típicos. Sin embargo, los incas tenían unos instrumentos que los españoles, que los europeos conocían bien, porque estaban difundidos por toda la cuenca mediterránea desde muy antiguo. Los incas construían y utilizaban una flauta que era exactamente igual que la siringa griega, una flauta que era la llamada flauta de Pan. Utilizaban tambores, timbales, utilizaban trompetas, utilizaban una serie de elementos folclóricos que para los españoles eran bien conocidos. El problema se podría plantear en cómo esos instrumentos, como ese folclore, como ese tipo, esa forma de cultura, se daba en América de la misma forma, prácticamente idénticamente que en el resto de los pueblos conocidos por los españoles, sobre todo en los pueblos de la cuenca mediterránea. Cuando uno se enfrenta con estos problemas, con estas identidades, surge inmediatamente la cuestión de la Atlántida. Habría que pensar, y de hecho muchos lo piensan, que era necesario que existiera un nexo de unión entre pueblos y culturas tan diferentes como la europea y la americana. Para algunos era imprescindible que existiera una estación intermedia, o bien que hubiera servido de puente para que la cultura mediterránea pasara a América o viceversa, o bien que hubiera sido el punto, el foco de origen de ese folclore, de esas costumbres, y que se extendiera hacia uno y otro lado. En definitiva, la cuestión es la misma. Tendría que haber sido la Atlántida. En el terreno de coincidencias había muchas, en cuanto a lo folclórico, en cuanto a mitos, en cuanto a muchas formas de la religión. Por eso, para los frailes españoles que acompañaron a los conquistadores, fue relativamente fácil el colonizar desde el punto de vista espiritual aquellos pueblos, puesto que muchos de esos mitos, llamémoslo así, que perduraban en la Europa religiosa de entonces, eran exactamente iguales en la América precolombina, con muy pocas diferencias. Pero el paralelismo no iba mucho más allá. Desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista social, los incas tenían muchas ventajas respecto a Europa.
Lo que más llamó la atención a los europeos que llegaron allí en los primeros momentos es que en el Imperio Inca no existía la prostitución, no existía la vagancia, no existían los delincuentes. Era una administración tan perfecta que ni siquiera era necesario que existiera la moneda. No había ninguna necesidad de ella y la desconocían por completo. Otro de las cosas, de los elementos culturales que llamaron la atención de los españoles fue uno muy importante para nosotros: la forma de numerar. Las matemáticas, la aritmética, es siempre una culminación de los conocimientos abstractos de un pueblo. Para llegar a su conocimiento, a su manejo, requiere un paso muy paulatino, progresivo, desde una ignorancia total hasta esos conocimientos. Significa un camino lento que incluye un desarrollo espiritual y un desarrollo técnico inevitable. Por eso en esa Europa, en esa España del siglo XV, del siglo XVI, las matemáticas eran elemento común para unos cuantos, pero no para la mayoría. Aquí terminábamos de salir de las matemáticas babilónicas. De hecho, aún no hemos salido. Seguimos utilizando el sistema sesagesimal, que es un sistema que utilizaban los asirios y que así ha llegado hasta nosotros. Compramos aún los huevos por docenas y nuestros relojes están divididos de acuerdo a este sistema sesagesimal. Un día de 24 horas, y ustedes lo pueden comprobar, lo pueden ver ustedes en sus relojes, que sin darnos cuenta estamos siguiendo esas pautas que marcaron los asirios hace miles de años. El sistema decimal fue una adquisición mucho más posterior. Se conocía ya en Egipto, se conocía en las culturas cretenses y se difundió por Europa bastante tiempo después y gracias a los árabes. Lo que es seguro es que en el siglo XV el cero, que es un concepto matemático bastante abstracto y que necesita de mucha elaboración intelectual, era conocido relativamente. En el siglo XV se estaba introduciendo el concepto de la nada, el concepto del cero en Europa. Sin embargo, cuando se llegó a América, cuando se enfrentaron con la cultura de los incas, se vio que estos usaban el sistema decimal con mucha más asiduidad, con mucha más dependencia que nosotros. Prácticamente el sistema decimal formaba parte de toda su vida. El ciclo vital de las personas se contaba de 10 en 10. No usaban el sistema sesagesimal, pero usaban el sistema decimal de una forma total, absoluta, e incluso el concepto del cero estaba totalmente difundido entre ellos. En un momento en el que, en pleno siglo XV, en Europa, este concepto apenas había entrado. Ellos, los incas, lo utilizaban, y lo que es importante, lo venían utilizando desde tiempo inmemorial. Qué extraño pueblo fue este. Cuando los conquistadores llegaron, los incas ya estaban en pleno declive. Sin embargo, aún no habían olvidado técnicas que heredaron de los chimus, un pueblo más antiguo que hablaba incluso en sus mitos de un diluvio universal. ¿Quién enseñó, por ejemplo, a los incas la técnica de la cirugía? Nuestra cirugía actual ha avanzado prodigiosamente gracias a las últimas dos guerras. Hemos iniciado una época en la que los trasplantes son posibles, en la que la neurocirugía comienza a avanzar con pasos firmes. Sin embargo, en el siglo XVI, cuando se empezaron a colonizar aquellas tierras, la cirugía europea era algo muy simple, muy rudimentario, poco menos que servía para componer algunos huesos rotos. Sin embargo, los incas, con esa técnica que heredaron de otra cultura mucho más antigua, de los chimus, de los aymarás, de pueblos cuyo origen desconocemos, los incas eran capaces de realizar con aparente soltura amputaciones, trasplantes de huesos, trepanaciones, empleando un material que hoy en día se ha visto que es perfectamente útil, que permite realizar este tipo de operaciones
con relativa facilidad. Las aperturas del cráneo óseo, las trepanaciones en definitiva. Los incas lo heredaron de los chimus de los aymarás, y el origen se pierde. Lo importante sería saber cuál es el foco, cuál es el punto donde toda esa técnica tiene su origen, donde los incas, aprendieron estas técnicas de cirugía y tantas otras, y sobre todo, de quién heredaron esas formas de cultura que se dan y que se daban en aquella época en toda la Europa mediterránea y en el norte de África. Volvemos otra vez y volveremos siempre a un concepto que flota en el aire de muchas personas, también de nosotros: la existencia de la Atlántida. Cada vez parece más necesaria, cada vez parece más imprescindible para justificar estos y otros hechos parecidos, porque al igual que en el África del Norte, al igual que en Egipto, los incas y aquellos pueblos en los que los incas tuvieron su origen momificaban también a los cadáveres. Cierto es que en algunos sitios, en algunas regiones de Perú, la momificación era fácil, puesto que la sequedad del ambiente y el alto contenido en sal del terreno facilitaba la momificación espontánea de los cadáveres. Pero ellos lo hacían intencionadamente, puesto que las momias que se han encontrado habían sido sometidas a un proceso de momificación más o menos rudimentario. Se les había hecho una ablación de las vísceras. Seguían ritos, costumbres muy similares a las de Europa y a las del norte de África, porque los incas, aquellos pueblos, también construían pirámides, también como los egipcios construían inmensos cúmulos de tierra y piedras para albergar en ellos los cadáveres de sus personajes ilustres. Los incas y sus precursores, al igual que tantos otros pueblos americanos precolombinos, construían pirámides. Pirámides escalonadas, exactamente igual que lo hacían en Egipto. Pirámides que en unas ocasiones eran de ladrillos y en otras de piedra. ¿Por qué los incas, los chimus, los mochicas, por qué construían edificios delirantes, increíbles, imposibles en piedra? Alguien enseñó a estos hombres, a este pueblo, igual que hizo en Egipto, una técnica prodigiosa por la que podía labrarse la piedra de una forma tan meticulosa, tan perfecta, con unas facetas, con unos ángulos tan exactamente ajustados que apenas una cuchilla de afitar puede introducirse en las junturas, que esos edificios, que esas piedras han podido soportar lo que no soportan los edificios recientes, los terremotos y todas las convulsiones que pueda ofrecer aquella región, de por sí muy dada a los movimientos de tipo sísmico. Pero tal vez lo más asombroso, aparte del manejo, del increíble dominio de la piedra del que estos pueblos, al igual que Egipto, hacen gala, tal vez lo más impresionante, lo más llamativo, sea la urbanización. Esta cultura, este imperio, esta técnica era capaz de planificar unas ciudades completamente antes de que se pusiera la primera piedra. Ciudades que tenían muchos kilómetros cuadrados de extensión eran planificadas cuidadosamente antes de que se comenzase a construirlas. Por ejemplo, como se hizo en Machu Picchu, en el valle del Urubamba, en una región inaccesible, en una región en la que hoy sería muy difícil levantar una simple casa, fue construida una ciudad de piedra, con un cálculo, con un dominio de la técnica que aún hoy nos asombra. Una ciudad en la que, según la tradición, según las leyendas, tuvo su origen el imperio inca. Un imperio que es reciente, que tiene relativamente pocos siglos de antigüedad. Un imperio que está basado en conocimientos anteriores, en la experiencia de pueblos mucho más antiguos, en la experiencia de los chimus, en la experiencia de los mochicas y en la experiencia de otros pueblos aún más remotos, casi en la sombra inaccesible de un pasado al que apenas podemos llegar. Unos pueblos y unas culturas que dieron como origen la cultura incaica, que los
españoles conocieron cuando ya estaba en declive. Una cultura que no conocía la rueda, pero que sin embargo construía carreteras perfectas. No conocía la rueda y sin embargo, por consiguiente no conocía el torno y sin embargo fueron capaces de crear una de las cerámicas más bellas del mundo. Una técnica, una cultura que tenía muchas cosas en común con la nuestra, con la europea de entonces. Sin embargo, ofrecía elementos totalmente distintos, totalmente originales, como los quipos. Los incas no conocían, según parece, la escritura. Sin embargo, con sus cuerdas anudadas, con sus quipos, eran capaces de llevar exactamente todo tipo de contabilidad, saber en cada momento cuál era el censo de la población, cuál era la cantidad y calidad de sus artículos almacenados, y mediante esas cuerdas anudadas podían planificar sin peligro de riesgo toda la urbanización de una futura ciudad. Muchos enigmas para un solo pueblo, para una sola cultura. Enigmas a veces tan sorprendentes como el de su algodón. El algodón indio, el algodón que descubrieron los colonizadores cuando llegaron allí, es un algodón que plantea muchos problemas. El algodón indio es diploide. Sus células tienen 26 cromosomas. De estos, 13 son cromosomas grandes y 13 son cromosomas muy pequeños. Es diploide, es decir, está formado por la unión, por la conjunción de dos tipos de algodones distintos. Un algodón de cromosomas grandes y otro de cromosomas muy pequeños. El algodón de cromosomas grandes se da en Europa y el algodón de cromosomas pequeños, minúsculos, es el algodón silvestre americano. Es decir, en algún momento determinado de la historia de América se produjo una unión entre el algodón europeo y el algodón silvestre americano, necesaria para que ese algodón indio, ese algodón que manejaban los incas con una tremenda soltura en sus tejidos, fuese conocido. Sin embargo, esa unión de esos dos tipos de algodones, el europeo y el americano antiguo, no fue teóricamente posible. Por mar no, puesto que las semillas, en contacto con el agua salada, pierden su capacidad para germinar. Los pájaros, en el supuesto de que hubiera pájaros capaces de atravesar esa gran distancia, esa gran barrera que supone el océano Atlántico, los pájaros tampoco, puesto que no se alimentan de semillas de algodón. Alguien, en algún momento de la historia de América, llevó el algodón que se cultiva en Europa a América. ¿Pero cuándo? Los indios dan la solución a ese problema. Los incas dicen que hace mucho tiempo, tal vez en el origen del mundo, un hombre blanco barbudo llevó su cultura, sus conocimientos, entre ellos el del algodón, desde el mar o desde el aire, procediendo del este. No podía ser de Europa, puesto que Europa carecía de los conocimientos técnicos que ese hombre blanco, Viracocha, enseñó a los indios. Viracocha para los incas, Quetzalcóatl para los aztecas, Kukulcán para los mayas, siempre en el fondo ese hombre barbudo que procedía de algún sitio del océano Atlántico. Probablemente, posiblemente, y hay que volver otra vez a ese nombre, posiblemente de la Atlántida. Alguien llevó el testimonio de una cultura muy desarrollada, tremendamente desarrollada, mucho más que la cultura europea o africana de entonces. Alguien llevó a América una serie de conocimientos
suficientes para que se desarrollaran culturas tan sorprendentes como la de Ica, como la de Nazca o como la del Candelabro de los Andes en Paracas. Enigmas y más enigmas. No ya por resolver, sino incluso por estudiar. Los incas y sus orígenes plantean incógnitas que aún no estamos en condiciones ni siquiera de plantearnos, como esa inmensa y misteriosa muralla de los Andes, una muralla de kilómetros y kilómetros de longitud que se construyó a alturas inaccesibles. Nadie sabe cuándo y mucho menos para qué. Enigmas que tal vez algún día tengan solución, pero que por los escasos conocimientos que poseemos de los incas y de los pueblos que fueron su origen aún han de esperar largo tiempo. Para buscar esa solución habría que remontarse a culturas más antiguas, al auténtico techo del mundo, al sitio donde, según los incas, tuvo origen el indio y tal vez el hombre mismo, a Tiahuanaco. Pero esa ya es otra historia. Volvemos hoy a una tierra extraña, una tierra donde tuvo origen el indio primitivo, donde tal vez tuvo origen el hombre mismo. Entre Perú y Bolivia, en plenos Andes, hay una altiplanicie desértica donde sopla con fuerza el viento. Es el país de Aymará, a unos 4.000 metros de altura. A ese nivel el aire es pobre en oxígeno. El agua hierve a 90 grados. Reina el silencio. El cóndor parece dominar toda aquella región. Es una zona hecha para él y no para el hombre. Los volcanes duermen su reposo bajo la nieve. Los temblores sacuden con frecuencia toda aquella zona. En esa zona, en esa región de la que hablamos, confluyen casi todas las leyendas. Hubo una época en la historia del mundo en la que, según algunos, había otra luna en el cielo. Una luna distinta a la actual. Una luna cuya órbita se aproximaba más y más a la Tierra, de tal modo que al fin se precipitó sobre la superficie del planeta, con un impacto formidable, dando origen a una tremenda convulsión. Esa luna se desplomó sobre lo que hoy llamamos el dorso atlántico, una región en pleno océano Atlántico. Como consecuencia de aquello, la Tierra basculó sobre su eje. Se abrió como una naranja madura y ese magma afloró en multitud de volcanes. Fue una época de convulsión, fue una época en la que ese tremendo cataclismo significó dos etapas, el paso de una etapa a otra dentro de la historia de la Tierra. Según aquellos, los que sustentan esta teoría,
merced a esa convulsión, a ese cataclismo, unas tierras se hundieron, desaparecieron bajo las aguas, entre ellas posiblemente la Atlántida, mientras que otras tierras emergieron, subieron de nivel a unos límites sorprendentes. Por ejemplo, la zona de la que estamos hablando, los Andes, se elevaron desde el nivel casi del mar hasta esa altura que tienen hoy. Los que sustentan esta teoría se basan en una serie de estratos de sedimentos marinos que en forma oblicua recorren toda esa región. Todo en esta extraña zona, en este extraño punto del globo del que estamos hablando. En aquella altura inaccesible, a 3.812 metros, existe un lago, el lago Titicaca. Un lago que es casi un mar, el lago navegable más alto del mundo, con sus 195 kilómetros de largo y unos 8.300 kilómetros cuadrados de extensión. Un extraño lago cuyas aguas son tan saladas que no permiten utilizarlas para el riego. Un extraño lago que sirve para alimentar escasamente a una serie de tribus, de grupos que viven en sus riberas. Una serie de indios que no tienen nada que ver con aquellos antiguos que construyeron un imperio. Una serie de indios, una serie de personas que a duras penas y con gran esfuerzo consiguen en ese medio hostil lo imprescindible para subsistir. Uno de sus medios es la pesca. Y aquí se plantea uno de los enigmas. Los barcos, las embarcaciones que ellos utilizan, unas embarcaciones prácticamente insumergibles, son exactamente iguales que las que utilizaban los antiguos egipcios y exactamente iguales que las que utilizaban los antiguos habitantes de la isla de Pascua. En Totora o en Papiro, en estos tres puntos tan enormemente distantes del globo, se fabricaba una embarcación original que no se ha dado en ningún otro sitio del globo. Forzosamente tenía que existir un nexo de unión, un punto en común en estas tres culturas tan separadas entre sí. En un momento determinado, alguien hubo de transportar esta técnica, este conocimiento de uno a otro pueblo. Pero esto es prácticamente imposible. No puede admitirse que los egipcios en un momento determinado hubieran llegado a América y a Oceanía para enseñar esta técnica. Si lo hubieran hecho, habría quedado registrado en su historia, que es bastante documentada. Es más difícil pensar que fueron los preincas los que llevaron a cabo esta hazaña. Lo más probable, lo más lógico, es que estos tres puntos pertenecieran a un mismo imperio, que hubiera un momento en el que tanto en Pascua como en los Andes como en Egipto existiera una misma cultura, que estos tres puntos pertenecieran al mismo imperio. Y no es absurdo pensar en ello, puesto que además de sus embarcaciones, este es solo un detalle, el trasfondo de todos sus mitos, de sus religiones, de sus sagas, de sus leyendas, es el mismo, es común. Si esto es así, forzosamente debemos de pensar en un imperio suficientemente desarrollado y suficientemente importante como para que sus muestras, como para que su cultura se extendiera a puntos tan distantes. Habría que recurrir nuevamente a una palabra que ya manejamos con frecuencia en este programa, la Atlántida. El lago Titicaca forma parte de una región que para los incas es el imperio del dios Contiquilac Viracocha. Sumergida en las frías aguas de este lago hay una pared, un muro, los restos ciclópeos de un muro recto construido nadie sabe cuándo. Ese muro, que es perpendicular a las orillas del lago, apunta directamente a un sitio del interior, a Tiahuanaco. Cuando el cuarto inca, Maita Capac, partiendo de Cuzco llegó a Tiahuanaco, ya esto era un campo de ruinas tal y como hoy lo encontramos. Nadie sabe su origen, nadie sabe cuándo y quién lo construyó. Sin embargo, para los incas es un lugar sagrado. En un momento determinado, al principio de los siglos, llegó allí Viracocha, el hombre, el dios blanco barbudo, y enseñó a los indios. Les dio dignidad de hombre a aquellos
pobladores primitivos y les enseñó distintas técnicas. Para los incas, para los preincas, Tiahuanaco fue el origen, la cuna del hombre. Todo es misterioso allí, hasta el propio nombre de Tiahuanaco, cuyo origen, según más de un investigador, debiera de ser la palabra Tiahuanaco, cuyo origen sería cretense y el significado el dios claro, el país, la región, el imperio del dios claro. Y no extraña esta suposición, porque aparte de lo sugerente de esa analogía, son tan claros, tan evidentes los mismos mitos, la misma cultura, el mismo trasfondo de esa civilización con la civilización de Egipto y la civilización que después ocupó las cuencas del Mediterráneo, que no cabe otra alternativa que rendirse a la evidencia. Hubo un origen aparentemente común para dos culturas tan separadas. Posiblemente fue en Mesopotamia donde se empezaron a construir pirámides de gradas. Esos templos escalonados, esos zigurats, que eran en definitiva eso, templos lo más cerca posible del dios al que iban dirigidas las plegarias. Puede que fuera allí, en Mesopotamia, o puede que en Egipto, o puede incluso que fuera en Tiahuanaco. Tanto da que a orillas del Nilo o entre el Éufrates y el Tigris, el caso es, y nosotros, las culturas mediterráneas lo sabemos bien, es que en un momento determinado de nuestra historia se empezaron a construir auténticas montañas de tierra a las que se les daba una sujeción con unos muros de piedra para que no se desmoronasen y construir en una plataforma superior templos para poder invocar a los dioses. Técnica que después se desarrolló en piedra en Egipto. Técnica que, como veremos, llegó también a América, si es que no tuvo allí su origen. Cuando el inca Manetho Cápac llegó a Tiahuanaco, lo primero que llamó su atención fue una pirámide. Una pirámide muy extensa de base y con muy poca altura. Posiblemente en su origen tenía unos 50 metros de altura. Hoy, por la erosión del tiempo que ha transcurrido, apenas tendrá unos 15 metros de altura. Una gran grada, en una gran superficie que remataba la construcción, sin duda se había edificado un templo. Una pirámide en Tiahuanaco que, como la pirámide de Keops en Egipto, guardaba en su interior una cámara sepulcral que albergó los restos de un hombre ilustre, probablemente, o tal vez, los restos del propio Viracocha. Apenas queda nada de Tiahuanaco. La codicia o la estupidez del hombre actual han dispersado o destruido las ruinas de lo que podría ser la cantera, el foco de historia más apasionante del hombre. Para construir la vecina ciudad de La Paz, aquellos bloques gigantescos de Tiahuanaco fueron destruidos con la dinamita. De esta forma queda muy poco de unas ruinas de una ciudad que hoy con nuestra técnica
prácticamente no podríamos construir, porque si hablamos a veces de ruinas colosales, estas de Tiahuanaco adquieren un carácter demencial. Hubieran sido necesarios miles de obreros trabajando durante siglos para construir una ciudad semejante, en una región donde no crece nada, donde apenas se puede cultivar para que estas personas, estos miles de obreros, pudieran alimentarse. Todo es allí extraño. Al recinto sagrado que compone el elemento principal de las ruinas de Tiahuanaco se llega por una escalera, por una desgastada escalera, que en tiempos, y eso es evidente, estuvo bañada por las aguas del lago Titicaca. Sin embargo, Tiahuanaco, esas escaleras y el lago Titicaca están hoy separados por unos 30 kilómetros. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado para que al ritmo de unos 3 milímetros por año, que es la velocidad con la que disminuyen las aguas del Titicaca, para que con ese ritmo se hubiera producido esa tremenda distancia actual de esos 30 kilómetros entre Titicaca y Tiahuanaco? Una distancia exagerada, que da vértigo. Para que esto fuera posible, Tiahuanaco tendría que tener cientos de miles de años de antigüedad. Es aparentemente absurdo. Sin embargo, en 1920 el profesor Julio Tello encontró entre la cerámica de Tiahuanaco un elemento que estaba representado con abundancia en esos platos, en esas vasijas, una llama. La llama es un animal corriente en aquella región. Sin embargo, la llama que estaba representada con abundancia en esa cerámica de Tiahuanaco tenía 5 dedos. En un momento determinado de la evolución de las especies existieron llamas que tenían 5 dedos. Pero eso sucedió hace mucho tiempo, en pleno terciario. ¿Es posible entonces que el hombre de Tiahuanaco conviviese con una llama de 5 dedos? Unos años más tarde de este hallazgo, el mismo profesor Tello encontró restos, encontró huesos de llamas con 5 dedos. Además, en Tiahuanaco se había esculpido también el toxodonte, también un animal de aquella época. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué forma? Los habitantes de Tiahuanaco tuvieron conocimiento de la existencia de aquellos animales que teóricamente son muy anteriores a la aparición del hombre. Habría que rectificar esa historia porque parece ser que el hombre en aquella región convivió con aquellos animales del terciario. Es en aquella región donde está Ica también, aquellas piedras en las que aparece grabado el hombre conviviendo con el tiranosaurio. Es en Marcahuasi, una región cercana donde el hombre también plasmaba en sus dibujos, en sus bajorrelieves, animales de esa remota antigüedad como el estegosaurio. ¿Habría que volver a escribir toda la historia entonces? Volvamos de nuevo a las piedras, porque si no todos nuestros esquemas sobre la historia y sobre la paleontología se vendrán abajo. Volvamos a las piedras de Tiahuanaco, de esa ciudad que en muchos sentidos es una ciudad imposible. Una ciudad que no debiera de existir. Sin duda, como decía antes, habrían sido necesarios miles de obreros trabajando durante generaciones. Y no se puede hablar allí de cultivos que hubieran sido imprescindibles para alimentarlos, ni se puede hablar de condiciones idóneas para el trabajo, porque en esa altiplanicie, con tan escaso contenido de oxígeno en el aire, el más mínimo esfuerzo deja agotado a cualquiera. Tampoco hay árboles que habrían sido necesarios para hacer rodillos y poder desplazar esas piedras que a veces pesan 200 toneladas. No fue posible construir Tiahuanaco, y sin embargo, ahí están sus ruinas, como surgidas de otro mundo. Si en Titicaca hacían barcas como las de Egipto, en Tiahuanaco se construía como en Asiria y como entre los etruscos. Las piedras de las paredes se aseguraban con grapas, con remaches de cobre. Allí se representan extraños seres. Unos parecen europeos, otros asiáticos, otros
no se parecen a nada ni a nadie conocido. Entre ese campo de ruinas sin sentido que es Tiahuanaco, destaca desnuda y solitaria una puerta que no da a ningún sitio, la llamada Puerta del Sol. Por su tamaño no es importante, incluso es insignificante si se la compara con el resto de las ruinas, porque apenas pesa 10 toneladas. Está tallada en un solo bloque de andesita, una roca volcánica de gran dureza, y es el monolito esculpido más grande del mundo. Lo que nos importa es lo que hay en la parte superior, un friso, un conjunto de bajorrelieves presididos por una figura central, un extraño ser, según unos el dios jaguar, según otros el mismo Viracocha, con la cabeza aureolada en rayos que terminan en círculos o cabezas de pájaro o símbolos de algo que no entendemos. En cada mano tiene un cetro, o un rayo, o un arma. Bajo los ojos, unos orificios, 3 a cada lado, como una especie de lágrimas que le han hecho ser conocido a este ídolo aquí representado como el dios llorón. Se ha especulado mucho. Touchard, Pierre Honoré, Colosimo, Verrier, por citar solo a los románticos, se pierden en conjeturas sobre el posible significado de estos bajorrelieves. Y la figura central, y en las 3 hileras de bajorrelieve se repite una figura, para algunos una especie de pájaro. Si se fijan bien podrán ver que los pájaros no son tales, son hombres que no tienen de pájaros más que las alas. Son figuras humanas que llevan en la mano derecha el mismo símbolo que la figura central, un cetro, un rayo, tal vez un arma. Esos humanoides tienen una especie de casco. Al menos son evidentes unas extrañas gafas que ocupan gran parte de la cara. De las muchas interpretaciones que se han dado en torno a estos bajorrelieves de la Puerta del Sol, probablemente las más sugestivas o las más sugerentes son las del alemán Kiss. Él dedicó bastantes años al estudio de estos bajorrelieves y llegó a una conclusión en muchos sentidos fascinante. Según sus estudios, se trataba de un calendario muy especial. Un calendario que tenía 290 días, que estaba dividido en 12 meses de 24 días solamente cada mes. En ese calendario también están registradas las fases, los movimientos de la luna. Una luna que cada 8 días da una vuelta completa en torno a la Tierra. Un calendario que hoy no sería válido. Un calendario que se ajustaba a unas circunstancias, a unas condiciones que de haber tenido lugar en la Tierra hubieran sido hace cientos de miles de años, unas condiciones que se cumplían probablemente hace mucho tiempo, en pleno terciario. Absurdo este calendario, absurda la explicación que dio Kiss sobre él, tal vez, pero no olvidemos que hacia la misma época también influyen, también tienden, también empujan a la imaginación unos hechos concretos que no podemos dejar de lado. Unas llamas con 5 dedos, unas piedras que representan al hombre conviviendo con el tiranosaurio, un bajorrelieve en el que más o menos estilizado está representado el tosodonte, una región donde se grababa también el estegosaurio. Y además, otro dato, un dato de una gran importancia, que sin embargo casi todos los teóricos que han estudiado la Puerta del Sol han pasado por alto. Si ustedes se fijan, verán que la figura central y todas las demás figuras que están representadas en ese bajorrelieve son hombres que poseen nada más que 4 dedos en las manos.
Esto no es fruto de la casualidad. No se trata de dibujos trazados toscamente por un niño que apenas sabe plasmar aquello que ve. El artista de aquella época, el artista que manejaba el cincel, estaba representando aquello que quería representar. Estaba representando hombres, seres humanos, que solamente poseían 4 dedos. Seres humanos de 4 dedos que también, en Paracas, en sus extraños y antiquísimos mantos, estaban también dibujados, estaban también diseñados. Habría que escribir otra historia, una historia en la que el hombre convivía con llamas de 5 dedos, en la que el hombre cazaba tiranosaurios, en la que el hombre podía dibujar, plasmar estegosaurios o toxodontes. Y en esa historia es forzoso abrir un capítulo para hombres que tenían solamente 4 dedos.